Qué diferente hubiera sido nuestro país si los exfuncionarios jamás se hubieran atrevido a tocar un solo centavo del pueblo. Algunos lo llamaron salarios bonitos, otros lo llamaron estipendios y otros incluso se atrevían a decir que eran bonificaciones. Y los más atrevidos y corruptos que todo era lícito. No importaba el nombre que le pusieran, no importaba la justificación que le querían dar al pueblo salvadoreño. Lo que importaba era el precedente que estábamos marcando en esa comisión. El primer mecanismo de corrupción de Arena se llamaron sobresueldos y fue en los gobiernos de su presidente honorario Alfredo Cristiani, que después le sirvió para capitalizarse y extenderse en otros mecanismos de corrupción. Un mecanismo que, como lo decía el diputado William, heredado y perfeccionado, pero jamás detenido. No importaba el color político que estuviera en el gobierno, no importaba las mentiras que le dieron al pueblo salvadoreño en cada campaña diciéndole nosotros somos diferentes. Lo único que importaba era ponerse de acuerdo para explicarles cómo se robaba, cuánto se robaba y si se podía robar más. No solo vimos números alarmantes en sobresueldos, el descaro fue más grande y vimos también que se pagaron maestrías en otros países, $8,000, $5,000. Tan fácil como llegar a casa presidencial, esperar unas horas o minutos y recoger un sobre. Muchos decían que la historia de los maletines negros no existían. No eran negros, venían en sobre y eran amarillos y eran sobres manilas. Muchas leyes se hicieron a la medida de quienes pagaron. Muchos casos quedaron en la impunidad gracias a quienes pagaron. La gobernabilidad de la corrupción era lo que se ofrecía. 1994, 4 años tenía yo cuando Arena empezó a robar. Y hubieran seguido si el pueblo salvadoreño no los hubiera detenido. Y hubieran seguido heredándolo si el pueblo salvadoreño no hubiera dado su voto de confianza. Todos los insumos, todo lo que se recogió, todas las entrevistas y todas las declaraciones se enviaron a la Fiscalía General de la República, el único ente que dentro de sus funciones tiene la capacidad de investigar y perseguir el delito. Nuestra función era no quedarnos de brazos cruzados como lo hicieron los viejos diputados. Nuestra función era investigar dentro de nuestras capacidades legales. Y gracias a eso se logró que a Alfredo Cristiani se le pudieran retener sus bienes. Algunos todavía lo lloran, seguro porque ya no van a sus casas de campo los fines de semana o porque ya no utilizan sus grandes carros para ir a hacerle mandados. Lo bueno acá es que se logró detener ese mecanismo. Y ojo, esta Asamblea Legislativa no solo creó las comisiones especiales para poder darle a la Fiscalía General de la República los insumos que podíamos recoger. Esta Asamblea Legislativa también hizo las reformas necesarias para que los delitos de corrupción no prescribieran. Acá no solo vamos a hablar y a decir que hicimos comisiones especiales y la Fiscalía le enviamos los documentos. También hicimos las reformas necesarias para que el pueblo salvadoreño no vuelva a sufrir, para que al pueblo salvadoreño no se le vuelva a robar. Porque aquí el salvadoreño estaba condenado a que lo matara el pandillero, pero también que lo extorsionara el gobierno. Y creo yo que se pone un antes y un después. La tarea no fue fácil. La lista de instituciones era larga.
pero sabemos y confiamos en que tenemos un Estado de Derecho que no solo persigue pandilleros, sino también aquellos delitos de cuello blanco. Un Estado de Derecho capaz de brindarle a los salvadoreños algo que por décadas se les negó: la justicia. Esta Asamblea Legislativa cierra su ciclo siendo una de las primeras asambleas legislativas conformadas por hombres y mujeres valientes. Y no me queda más que decirle a todos y a cada uno de los salvadoreños: gracias. Gracias por haber confiado en cada uno de nosotros. Y de manera personal, gracias a mi querido Departamento La Paz por haber confiado en mí. Tengan la plena certeza que así como combatir la corrupción desde esta Asamblea Legislativa, así será desde la Municipalidad de La Paz Este. Nuestra tarea como comisión especial ha finalizado. La Fiscalía General de la República continuará con las investigaciones, pero le puedo decir algo al pueblo salvadoreño de lo que estoy plenamente convencida: que estamos en una época de justicia y que estamos en una época que para nosotros es importante el bienestar de cada uno de ellos. Que Dios nos bendiga y que nos siga iluminando para siempre hacer lo justo, lo legal y lo correcto. Muchísimas gracias, presidente. Estamos ya unos días de terminar esta legislatura, presidente, y esta comisión está haciendo pues un cierre legal, pero yo quiero tocar unos 3 temas que creo que son importantes, presidente. El primero, aparte de felicitar a esta comisión, a su presidente, a los miembros de la comisión, bueno, a casi todos, una en particular solo llegó a defender la corrupción, pero felicitar a la comisión en general, pero aclarar un par de puntos, porque hay gente que se pone a hacer análisis muy frágiles y quiero que entiendan que estamos construyendo un nuevo El Salvador, siempre en base a la legalidad. A mí me dicen: miren, ¿y por qué cuando llegó ahí Cristiani no lo capturaron? Pues si ganas no nos faltaban, ¿verdad? De todos los que llegaron allí, dejarlos ya sin salir, pero hay que seguir. Estamos en un Estado de Derecho, hay que seguir el debido proceso, pero aquí vienen varios puntos que me gustaría aclarar. En primer lugar, la mayoría de estos casos desde hace 20 meses están en manos del señor fiscal general, no de la Asamblea. Y estoy seguro que está haciendo un trabajo por el cual inclusive vemos ya que el señor Cristiani, uno de los que llegaron, anda huyendo. Todo se hizo legal, dijo, pero se fue corriendo, vea. Yo creo que hay que valorar lo que está haciendo este nuevo El Salvador desde que el presidente Bukele tomó posesión, porque así como la comisión de la ONG y esta comisión de sobresueldos, la gente, yo entiendo, la gente quisiera verlos a todos ellos cuando llegaban, repito, que los agarráramos, vea, y estuvieran presos. Pero ahí está el reloj, contando. Ojalá que logremos ver justicia. Imagínense qué significa esto de los sobresueldos. ¿Qué nombres también llegaron? Vea, Alfredo Cristiani, Arturo Tona, Tony Saca, Elmer Charlé, Carlos Quintanilla Schmidt, que vino a aceptar el vicepresidente de ese entonces de la República, abogado de profesión. A él no le pareció raro que en un papelito le hicieran así, recibo, vea, como cuando por ahí le alquilan a alguien algún apartamento, algo que firmame un recibo, vea. Pero yo creo que ni eso, hasta eso, yo creo que lo correcto es hacer una escritura ante un abogado, vea. No, a él le daban un papelito que decía que recibió. ¿Por qué recibió? Él sabrá lo que pedían. Y él era el vicepresidente de esa gestión. Hay más nombres: Ana Vilma de Escobar, otra vicepresidenta, Luis Mario Rodríguez, Hernán Rosa Chávez. ¿Le suena Rosa Chávez? Es porque es hermano del sacerdote. Darlene Mesa, Agustín Calderón. O sea que aquí veíamos que estos tentáculos llegaban al órgano legislativo, al órgano judicial, a personas que en teoría no estaban en el gobierno. Por ejemplo, Salvador Samayoa, Roberto Rubio. Sí, esos tipos que andan en la tele hablando que hay que ser transparentes y solo lo que ellos dicen es la transparencia, pero iban todos los meses a traer su pistillo, vea. ¿De qué? Solo ellos sabrán por qué les pagaban.
Federico Hernández, Margarita Escobar, Rolando Alvarenga, Eugenio Chicas. A las dos comisiones le inventó él. Tenía ONG donde sacaba pistillo y también le daban sobresueldos. Sí, es bien despierto el señor. Yo creo que hay que entender que cada órgano hace su trabajo. El órgano legislativo ha hecho un buen trabajo, presidente, y esta comisión, espero que en las manos del fiscal quede lo que el pueblo quiere ver, porque lo que quisiéramos ver es justicia. ¿Por qué tienen que recibir estas personas esas cantidades de dinero cuando al salvadoreño común le cuesta ganarse un billete de $20? No solo la ilegalidad que evadían impuestos. Repito, aquí hay abogados que recibían dinero y desconocían la ley, que tenían que pagarle al Ministerio de Hacienda, al menos para quitarse un poco la cara de sinvergüenza, tenían que pagar el impuesto sobre la renta. Pero ni eso. Pero no solo es esa la ilegalidad. ¿Cuál es el fundamento para que les den esto? Se les nombraba como ministros y no les alcanzaba ese salario. Entonces, ¿para qué aceptaban? Si las reglas del juego están claras. Entonces yo creo que es una labor importante, presidente, la de esta comisión, que la población entienda. Entiéndanos a nosotros también, querida población. Si por nosotros fuéramos aquí, lo estuviéramos amarrados. Pero vivimos en un Estado de Derecho, hay que seguir la legalidad. Ojalá que se puedan avanzar en estos casos, porque solo aquí hay más de 20 nombres, y son muchos más, tengan por seguro que son muchos más, de personas que recibían dinero del esfuerzo tuyo, del sudor tuyo, porque es de los impuestos, no viene de otra parte el dinero que maneja el Ejecutivo. Recibían dinero injustamente por no hacer nada, por hacerse el del ojo pacho, por comprar voluntades, por comprar votos, y creo que eso tarde o temprano, ya no está en manos de nosotros, debe de ser judicializado, y esperamos pronto empezar a ver a estas personas enfrentando los procesos que deberían de enfrentar. Gracias a la comisión, de verdad se lo reconozco, y estamos aquí, presidente, contentos de recibir este informe. Gracias. La Comisión Especial de Sobresueldos recibió un mandato del seno legislativo y precisamente ese mandato se le dio fiel cumplimiento. Se nos determinó que hiciéramos una investigación en el modus operandi, en la manera de operar en estos gobiernos anteriores en el uso de los sobresueldos, ¿sí? Y después de investigaciones de las citaciones respectivas de exfuncionarios, se pudo determinar que habían 3 maneras de operar, ¿sí? Esto hay que dejarlo sumamente claro, porque a veces se ubica nada más como una nivelación salarial. Podemos hablar de nivelación salarial cuando hablamos del órgano ejecutivo, ¿sí? Venía el presidente, agarraba fondos y le daba sobresueldos a sus ministros en esos gobiernos. Entonces ahí podemos decir de que había una nivelación salarial. ¿Era ilegal? Sí, porque ya hay una ley de salarios que determina cuánto debe de ganar cada funcionario. Entonces, si ya hay una ley, la ley debe de cumplirse, no generar un fraude de ley para poder nivelar un salario. En todo caso hubieran modificado la ley, pero se daban los sobresueldos, entonces había una violación. Pero en donde se vuelve más grave, óigalo bien, es cuando los sobresueldos eran utilizados para lograr impunidad. Entonces venía el gobierno de ese momento y le daba un sobresueldo a la Sala de lo Constitucional. Ah, bueno, ya los magistrados ganan lo suficiente, ahí no había nivelación salarial, y también un órgano dándole dinero a otro órgano, ¿sí? El Ejecutivo dándole dinero especialmente a algunos magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué era esto?
porque estaban comprando impunidad, así sencillamente. Aquí no se puede pretender que había nivelación salarial, aquí había compra de impunidad. Manejaban a la sala para que determinara la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algo. Imagínense ustedes la compra de impunidad proveniente del dinero del pueblo, usada para generar precisamente esa impunidad. El mismo caso era el del fiscal general de la República. Los fiscales de esos gobiernos, vinculados a esos gobiernos, recibían sobresueldos, hasta $10,000 de sobresueldo. Ya la fiscalía tiene su presupuesto, ya el fiscal tiene su salario. Sin embargo, compraban impunidad. Y el otro modus operandi que pudimos determinar en la comisión es precisamente la que aplicaba a esas asambleas legislativas vinculadas a esos gobiernos. Entonces ahí estamos hablando de otra cosa. No se compraba impunidad, sino que se compraba votos. Hoy por hoy, aquí en la asamblea, los votos los hacemos los diputados, o los debemos de hacer porque algunos no lo hacen, en representación de la manifestación de la voluntad soberana. O sea, votamos por el pueblo salvadoreño, pero en esos gobiernos, o en esos desgobiernos debemos de decir, el voto era comprado. Entonces venían los grupos de poder y mandaban esos maletines negros, jugosos, con dinero del pueblo, para comprar los votos. Entonces cuando los diputados votaban por una iniciativa, lo hacían por el dinero que se les había pagado. Entonces ustedes pueden ver la diferencia entre cómo operaba el tema de sobresueldos en el Ejecutivo, cómo operaba en el órgano judicial, cómo operaba en la Asamblea Legislativa. Nefasto, ¿sí? Compraban la gobernabilidad y se movían en esa gobernabilidad, moviendo los hilos del destino de todo el pueblo salvadoreño. Sí, era nefasto. Y cuando uno les preguntaba qué decían ellos, salían con algo peor. Porque cuando estábamos en las citaciones y haciendo las preguntas, venían ellos y decían, no, es que hay un manual de codificación en Hacienda. Bueno, los manuales ni siquiera tienen rango de ley, ¿sí? Imagínense ustedes que había una ley que tiene rango de ley secundario, jurídicamente hablando, y un manual iba a estar por encima de una ley de rango secundario. Puras tonterías, puras justificativas que realmente no son justificativas legales. Entonces no nos centremos en el hecho de que los sobresueldos eran ilegales porque se daban debajo de la mesa o porque no se descontaba la renta. Eso también era una ilegalidad, pero no perdamos de vista la esencia de lo nefasto de los sobresueldos, ¿sí? Los sobresueldos nos llevaron a tener un país quebrado, donde realmente las iniciativas se daban por grupos de poder, no en favor del pueblo, en favor de estos grupos de poder. Y eso es parte de lo que pudimos determinar. Ahora, ¿qué más determinamos? Bueno, ¿sí? Recolectamos documentación vinculante de estos delitos, ¿sí? La Comisión de Sobresueldos solicitó a probidad. ¿Por qué a probidad? Porque todos nosotros, por ejemplo, como diputados, hacemos una entrada, ¿sí? Determinamos qué clase de bienes tenemos y qué clase de ingresos tenemos. Y cuando salimos, hacemos otra declaración. Entonces hay un cruce de información que hace probidad. Sabe cuando usted tiene un incremento patrimonial no justificado. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, porque entonces dice la clase de dinero que usted no ha justificado legalmente. Entonces estos funcionarios tenían incrementos patrimoniales no justificados. Y la certificación de probidad, porque es importante, porque goza de fe pública. Entonces, cuando nosotros la agregamos a la documentación presentada allá en agosto del 2021, porque hay que dejar claro que esta comisión presentó las respectivas denuncias en la Fiscalía
con los documentos agregados, como las certificaciones de probidad, que son documentos probatorios. Y hubo otra denuncia que fue la que se hizo de Alfredo Cristiani aparte, ¿sí? Se recolectó documentación aparte de este señor que ahora es prófugo, gracias a que precisamente esos elementos fueron sumados a la investigación y a la resolución en contra de ese exmandatario, y precisamente se le incautaron bienes por ciertas sumas vinculadas a todas estas cantidades de incremento patrimonial. Entonces hay que dejar claro que este informe de cierre no es que hasta ahora se esté dando, ahora se está dando un informe de cierre que lleva elementos nuevos también, que van a ser sumados a los documentos presentados en agosto del 2021. Así que yo personalmente felicito a todos los diputados miembros de esta comisión, bueno, a casi todos, ¿verdad? Porque en su mayoría entendieron el mandato y realmente hicieron una aportación, tardes enteras analizando la documentación y analizando cómo podíamos navegar en la recolección de toda esta prueba. Así que muchas gracias, señor presidente. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita.